Sublime gracia del Señor, que a un pecador salvó. Fui ciego, mas hoy veo yo, perdido y él me halló. Su gracia me enseña a temer, mis dudas ahuyentó. Oh, cuán precioso fue a mi ser cuando Él me transformó. De mis cadenas libres soy, mi Salvador me rescató. Y como el mar fluye su amor, sublime gracia y amor. En los peligros y aflicción que yo he tenido aquí, su gracia siempre me libró y me guiará al hogar. De mis cadenas libres soy, mi Salvador me rescató. Y como el mar fluye su amor, sublime gracia y amor. De mis cadenas libres soy, mi Salvador me rescató. Y como el mar fluye su amor, sublime gracia y amor. Y cuando en Sion por siglos mil Gloria para Dios nuestro Padre. Qué gozo estar aquí en este día. Hoy un día maravilloso para poder exaltar a nuestro Rey, para seguir proclamando su gran amor y verdad. Definitivamente el amor de Dios no tiene límites. Simplemente que no lo hemos conocido o no lo hemos querido recibir. Pero el día de hoy tengo un tema y son palabras que todos debemos conocer. Palabras bíblicas que todos debemos saber. Toda persona debería saber estos versos que quiero compartirle a partir de hoy. Y el verso que tengo en pantalla allí para leer con ustedes es Juan 3:16. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga la vida eterna. Ese verso es clave. Si alguien quiere saber algo de la Biblia, que por lo menos ya sepa Juan 3:16. Busque en cualquier Biblia, Biblia Dios habla hoy, Reina Valera, cualquier versión de la Biblia, Biblia Jerusalén, Biblia de las Américas. Hay tantas Biblias maravillosas que en la que usted mire, estudie Juan 3:16 y ojalá aprendas ese verso de memoria. Y más que de memoria, Juan 3:16 ha sido denominado el centro de la Biblia, porque ahí está el centro del plan, de la bondad y del propósito de Dios. ¿Cuál ha sido
ese propósito de Dios, darle vida eterna a este mundo pecador, este mundo que se extravió de Dios, pero Dios lo quiere traer a Él con amor. ¿Qué hace Dios para traernos a su reino? Nos manifiesta su amor, su bondad. Dice por allá en Romanos capítulo 2, no sé si el verso 4, que la bondad de Dios nos guía al arrepentimiento. Entonces, el tema para hoy es versos que toda persona debe saber. Toda persona debería saber Juan 3:16. Ya te lo sabes, alguien escríbeme en el chat si ya se sabe Juan 3:16. Si lo podría citar de memoria. Yo lo he aprendido desde tantos años atrás, pero siempre es bueno decirlo, estarlo recordando, porque de tal manera, y luego ponerle el sentido, qué significa de tal manera, o sea, algo tan inmenso, tan grande es el amor de Dios por nosotros, que a continuación lo dice, que entregó Dios a su Hijo amado, y eso es cuando lo mandó a la cruz por nosotros, por nuestros pecados, porque de tal manera nos amó Dios. O sea que el amor de Cristo en la cruz fue el exuberante amor del Padre, que nos quiso salvar, que nos quiso reconciliar con Él, que nos quiso perdonar, que nos quiso dar la paz con Él. Entonces de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, al único en su género, al que Él más amaba, a su Hijo Santo, lo entregó a sufrir el horror de la cruz, para que estos pecadores puedan ser libres, perdonados, justificados, sin culpa, sin condenación, hijos y herederos del Padre. ¿Te gustan todos estos regalos? A mí me gustan estos regalos, porque son regalos del amor de Dios. Y cuando alguien entiende estos regalos, las personas cambian de vida, Dios se les revela sus corazones, nacen de nuevo, porque hay una cosa con Jesús. ¿Sabe qué pasa con Jesús? Que Él nos llevó a la muerte con Él para pagar el pecado, pero nos resucitó con Él para ofrecernos una vida nueva. ¿Quieres saber las dos cosas? ¿Quieres tener la evidencia de las dos cosas en tu vida? Debes creer que la muerte de Jesús fue por sus pecados, pero debes creer que la resurrección de Jesús es para ofrecerte una vida nueva, una vida que nunca antes habías tenido, que nunca antes habías probado, pero que hoy la puedes tener gracias a oír la palabra y confiar en el Señor Jesucristo. Es un verso que no puede quitarse de nuestro corazón y en nuestra mente, y que todos deberían saberlo, porque de tal manera amó Dios al mundo. Ahí cuando dice mundo puede colocar su nombre. De tal manera amó Dios a Eliseo Melo, que entregó a su Hijo amado, a su Hijo unigénito, para que al creer en Él yo no me pierda, sino que tenga vida eterna. Ahí lo he personificado. Ahí he colocado ese versículo en primera persona. Si yo creo lo que el Hijo de Dios vino a hacer por amor a mí, y acepto ese amor, recibo ese amor, porque el problema de la humanidad es que no saben que Dios los ama, no saben lo que Cristo hizo por amor, y al no recibirlo y al no creerlo, están rechazando el amor de Dios. En estos días estaba dando una clase bíblica, de donde también aconsejo que puedas estudiar la palabra, es algo maravilloso, y le decía a los estudiantes un verso de Tesalonicenses que dice que próximamente vendrá un ser despreciable a la humanidad llamado el Anticristo, y dice que Dios permitirá que venga ese engendro del maligno porque las personas no quisieron creer o aceptar su amor para ser salvos. Qué terrible que lo que a Dios le enoja es que la gente desprecie su amor. ¿Cuál es su amor? Que Él nos dio a Jesús para que al creer en Él no vayamos a perdernos, no vayamos a ser juzgados ni condenados, sino que obtengamos la eternidad con Dios, la vida eterna, el cielo, el regalo de Dios. Dice que el anticristo vendrá para llevarse con él a los que no creyeron o no recibieron el amor de Dios para salvación. El amor de Dios es Cristo en la cruz. El amor de Dios es que esta mañana meditaba en una palabra que dice el apóstol Pablo, que el evangelio es locura a los que se pierden. Pero ¿qué es locura? Que Dios nos ame tanto, que Dios ame a sus enemigos,
que Dios ame a estos pecadores, que Dios no quiera que se pierdan y que Dios les quiera dar vida eterna. Eso para la mente natural es una locura, porque el hombre no está acostumbrado a amar a sus enemigos, pero Dios nos amó de tal manera cuando éramos pecadores. Entonces, si Dios nos ama tanto y Cristo murió por nosotros, es para que obtengamos vida eterna, para que tengamos seguridad de salvación desde ahora, no cuando lleguemos a la eternidad. Porque yo me he encontrado con personas que dicen, no, hay que esperar que uno muera para saber si va a la derecha o a la izquierda, si va al cielo o al infierno. No, desde aquí usted sabe para dónde va, porque Cristo le pagó su culpa y su condenación. Es más, Él ya murió por ti. ¿Sabe una cosa? El pecado se pagaba con la muerte, y en mi caso ya alguien murió. En su caso, en el caso de su propia vida, también alguien ya murió y se llama Jesús. Pero tienes que aceptarlo, tienes que reconocer que Dios te amó mucho y Cristo pagó en la cruz por sus pecados. Puedes aceptar esta bondad de Dios. El verso para aprender hoy, para entender hoy, para meditar en esta semana es Juan 3:16. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Puedes creer hoy en Jesús y aceptar esta palabra del amor de Dios, porque si la aceptas, vas a ser la persona más bendecida. Vas a disfrutar de Dios, del Padre, del cielo, de la gracia divina. Diga estas palabras conmigo, una pequeña oración para decirle a Jesús: Señor Jesús, creo que me amaste en esa cruz. Creo que viniste a la tierra sin pecado a morir por los pecadores. En este caso a dar su vida por mí. Diga: te amo, Señor Jesús. Acepto tu regalo. Acepto que tu muerte fue por mis pecados. Acepto que tu sepultura y resurrección fue para ofrecerme una vida nueva. Dígale: Señor Jesús, me uno a ti. Y me uno contigo en la crucifixión, me uno contigo al morir, me uno contigo al ser sepultado, me uno contigo al ser resucitado y me uno contigo al ser glorificado, porque a partir de hoy mi vida estará unida a Jesús y nunca jamás me separaré de Él. A ti, mi Rey, sea la gloria por los siglos de los siglos. Aleluya. Gloria al Señor, qué maravillosa la palabra de Dios. Si nosotros aprendemos a vivir la vida por cada palabra de Dios, porque es que nosotros necesitamos aprender la palabra de Dios, porque ya viene sazonada con lo que Dios dijo, como estaba diciendo el pastor en Isaías 55, 10 y 11, dice: así será mi palabra que salió de la boca de Dios, que sale de mi boca, no volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para que la envíe. Entonces, si usted tiene una palabra para decirle, en una necesidad, uno tiene que encontrar una palabra de Dios que esté escrita, porque que de la boca de Dios salió. Y esa palabra nos va a levantar, esa palabra nos va a sanar, esa palabra nos va a libertar, esa palabra nos va a mostrar la gloria de Dios, va a poder reclamar la palabra, porque es que la palabra de Dios es una promesa, es un cheque al portador, y está firmada por Dios y usted la puede reclamar. Entonces, cuando está diciendo que de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga la vida eterna, tenemos que tener una multitud de palabras de Dios, porque Él dice que Él envió su palabra y nos sanó y nos libró de la ruina, en el Salmo 107:20. Y cuando nosotros encontramos una palabra, yo lo que hago es escribirla y empezar a orarla. La escribo y la oro y la oro y la oro y la oro y hablo a Dios, le hablo a Dios de la palabra, le digo a Dios de su palabra, le cuento a Dios sobre la palabra y sobre mi necesidad, lo que yo quiero, lo que yo deseo, lo que yo necesito. En el Salmo 119, 105 dice: lámpara es a mis pies tu palabra, pero esa lámpara es la verdad de Dios, es una lumbrera. Porque lo dijo Dios, porque lo prometió Dios, porque Dios no es hombre que miente, ni hijo de hombre que se arrepiente de lo que promete. Si Él lo dijo, Él lo hará. En el Salmo 101, en el Salmo 1,
1:1, creo que es 1:3. Dice que nosotros somos como árboles plantados junto a corrientes de agua, que da fruto en todo tiempo y todo lo que hacemos prosperará. Entonces, háblese a sí mismo la palabra de Dios. Yo soy como un árbol plantado junto a corrientes de agua, que doy fruto en todo tiempo y todo lo que yo hago prosperará. Prosperaré en mi vida espiritual, en mi comunión con Dios, en mi relación con Dios, pero también prosperaré en mi vida espiritual, material, económica, en su empresa, en lo que usted emprenda. Hable lo que usted quiere ver, pero háblelo conforme a la palabra de Dios, porque si la palabra de Dios lo dice, va a pasar. Y se activa, la palabra se activa cuando usted la cree y la habla. Porque la palabra fue escrita para ser hablada y fue hablada para ser escrita. Entonces nosotros debemos de tomar la palabra de Dios, hablarla en el nombre de Cristo, y el Espíritu Santo ejecuta la palabra. Pero tenemos que tenerla morando. Dice que la palabra de Dios debe abundar en nuestros corazones. Si nosotros tenemos nuestro corazón lleno de la palabra de Dios, dice que de la abundancia del corazón habla la boca. Entonces, si yo quiero que pasen cosas buenas, tengo que sacar de mi corazón cosas buenas. Y lo único bueno que puede salir es la palabra de Dios. Porque yo sé, como dice la palabra, Señor, tú encenderás mi lámpara y Jehová mi Dios alumbrará mis tinieblas. Entonces, en el momento en que usted se sienta confundido, puede decir, Jehová Dios alumbrará mis tinieblas. Pero ¿cómo la alumbra? Con una palabra, porque es lámpara a sus pies, es lumbrera su camino, es como el sol, por donde usted va hay luz. Entonces eso quiere decir que va a tener revelación de la palabra, y lo que usted diga va a pasar. ¿Por qué? Porque tiene un rema de Dios, tiene la vida de la palabra en su corazón, y cuando usted la habla es como si Dios mismo la hablara. Y eso es lo que pasa con la palabra de Dios. Cuando la hablamos con el corazón, creyendo la palabra, es como Dios mismo hablándola. El Espíritu Santo la va a sacar de su corazón y de su boca, y van a pasar los milagros, porque así es como sucede. Si la palabra dice que Él envió su palabra y nos sanó y nos libró de la ruina, nosotros tenemos que estar en el Espíritu. Dice que la palabra de Dios debe sobreabundar en nosotros. Cuando hablamos la palabra, Él envió su palabra y me sanó y me libró de la ruina. Dos cosas: me sana y me libera de la ruina, de todas las cosas que me pueden estar pasando. De la ruina, si hay problemas económicos, si hay problemas financieros, pero también de la salud cuando estamos enfermos. O hay una palabra que a mí me gusta muchísimo, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guarda mi corazón y mi mente y mis pensamientos en Cristo Jesús. Entonces, cuando nosotros aprendemos a hablar y a meditar la palabra de Dios, es algo maravilloso. Estaba preguntándole yo al Espíritu Santo, Espíritu Santo, ¿qué quieres hablar hoy? ¿Qué es lo que tú quieres, o cómo es que tú quieres? Y resulta que ni el pastor ni yo habíamos hablado lo que íbamos a enseñar. Y el Espíritu Santo me dijo Juan 3:16. Y cuando él empezó a hablar, estaba diciendo la palabra que el Espíritu Santo me había dado a mí. Y yo también en mis apuntes, todo está de acuerdo con la palabra de Dios. ¿Sería yo? ¿Sería él? No, fue el Espíritu Santo, que sin yo saber lo que él iba a enseñar, y él no sabía lo que yo iba a enseñar, el Espíritu Santo es el que enseña, el que instruye, el que ilumina, el que revela la palabra de Dios. ¿Y qué es lo que quiere hacer? Que nosotros seamos sanados y librados de la ruina. Así que yo voy a orar en el nombre poderoso de Cristo. Padre, que en este momento todas estas personas que están enfermas y que tienen problemas financieros, Señor, esta palabra la enviamos sobre todos ellos para sanarlos y para librarlos de la ruina, Señor. Señor, por cuya herida fuimos nosotros curados. Llevamos toda enfermedad, toda dolencia, toda molestia en el cuerpo, Señor. Ahora mismo lo llevamos a la cruz, a esas llagas divinas que se abrieron por todo el maltrato, por los golpes que Jesucristo llevó en su cuerpo divino y partido, por nuestros pecados, por nuestras rebeliones, Señor. Tu palabra dice que el precio de nuestra paz, de nuestra prosperidad, fue sobre él, Señor. Pagó con su sangre divina todo por nosotros, por la salud y por la prosperidad, Señor. En el nombre de Jesús estamos esclavos de las deudas, esclavos, Señor, de la pobreza, porque era consecuencia del pecado, pero mi Cristo pagó
todo lo pagó por salvación, sanidad, liberación, bendición, progreso, prosperidad. Tú lo pagaste todo, Señor, porque lo malo era la rebelión de nosotros. Pero cuando Cristo murió por nuestras rebeliones, se hizo pecado por nosotros, Señor, nos salvó, nos sanó y nos libró de la ruina. Yo te clamo por todas estas personitas en línea para que sean tocadas por el amor de mi Cristo, por la gracia de Dios, por el favor de Dios. Que mi amado Espíritu Santo imparta vida, salud, bienestar, paz, tranquilidad en su espíritu, en su alma, en su cuerpo, Señor. Ahora mismo, Señor, desato libertad económica y financiera, Señor. Libertad de deudas, libertad de toda esclavitud, Señor, de deudas. En el nombre poderoso de Cristo, yo pido, Señor, que todas estas personas que pagan una deuda con otra, Señor, tú traigas una liberación sobrenatural. Que hagas algo milagroso, asombroso, sobrenatural. De acuerdo hasta donde ellos crean, Señor, bendícelos y prospéralos y ayúdalos y levántalos, Señor, y dale la fortaleza para ellos creer que Dios es bueno y para siempre es su misericordia. Los bendigo a todos, les mando un abrazo gigante, feliz día.